¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esa es mi presentación. Es un gusto compartir con ustedes ese tema tan importante y tan fundamental en medicina, sobre todo en la especialidad de cirugía general. Es nuestro tema día a día como residentes, como cirujanos. Y pues bueno, lo que quiero, tengo poco tiempo, lo que quiero que se lleven de esta plática son puntos muy básicos y muy fundamentales. Cómo hacer diagnósticos diferenciales, las definiciones operacionales de cada tema. Y pues bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, conforme van pasando las diapositivas, se las escriben y al final las podemos ir contestando o en el momento, como me indiquen. Sin más, pues bueno, tenemos poco tiempo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Con el 1882, August Lagenbuch realizó la primera colecistectomía. La vía biliar por primera vez fue visualizada originalmente por Reich en 1918. Posteriormente, Benjamin Murphy describe el signo clínico en 1886, que hasta hoy en fecha se sigue utilizando para hacer el diagnóstico de colecistitis aguda. Este signo de Murphy, bueno, en un momento más lo vamos a describir cómo es un signo de Murphy positivo. Solamente se describe como positivo o negativo, o presente o ausente. Bueno, Toussaint realiza la primera colecistectomía en México, colecistectomía abierta. Y el 29 de julio de 1990, el doctor Leopoldo Gutiérrez realizó la primera colecistectomía laparoscópica en México. Bueno, un poco de anatomía quirúrgica. Vamos a hablar como tal. Vamos a enfocarnos en lo que es vesícula biliar y vías biliares. Ajá. Entonces, la vesícula biliar, ¿cuál es la diferencia entre vesícula biliar y vías biliares? Bueno, la vesícula biliar como tal es una glándula que forma parte de las vías biliares. A veces se describe por separado, pero forma parte de la vía biliar. La vesícula biliar, como recordamos, tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y un conducto cístico. El conducto cístico, al unirse con el conducto hepático, van a formar lo que conocemos como el conducto colédoco. Aquí tengo el rayo láser. Eh, Vemos que el cístico, a la unión con el conducto hepático común, forman el conducto colédoco. Por arriba del hepático común tenemos el hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Bueno, su longitud de la vesícula biliar es de 7 a 10 centímetros, su capacidad es de 30 a 50 mililitros y pues bueno, tiene una superficie visceral que está en contacto íntimo con la cara visceral del hígado. La vesícula se encuentra regularmente o más frecuentemente en la unión del lóbulo cuadrado con el lóbulo derecho hepático. Está separada del hígado por la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, recordemos que es el equivalente al peritoneo visceral de los órganos huecos, solamente que el hígado pues es una víscera sólida, por eso se le denomina como cápsula de Gleason. Bueno, la fisiología de la vesícula biliar, pues es un reservorio de bilis con capacidad de entre 16 y 60 mililitros. Recordemos que ahí no se forma la bilis, solamente sirve como reservorio. Su función de la vesícula biliar es principalmente concentrar la bilis producida en el hígado y tiene la función de absorber iones como sodio, cloro, bicarbonato, agua, y esto va a formar una bilis que una vez que se excreta por el hígado se puede concentrar hasta 250 veces más sus componentes. Posteriormente que tenemos la bilis concentrada y en equilibrio armónico, en un momento vamos a hablar qué significa una bilis en equilibrio o cuando tiene una bilis litogénica. Ahorita vamos a hablar cuando hablemos un poco de fisiopatología de la colelitiasis. Al momento de que nosotros llevamos a cabo la digestión y se llega el bolo alimenticio al estómago, principalmente al antro y al duodeno, se va a producir una hormona que se llama colecistocinina, la cual va a producir contracción de la vesícula biliar y va a favorecer la secreción de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Bueno, continuando con un poco de anatomía, recordamos que el conducto colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, en la porción descendente, en el ámpula de Vater, y se va a unir hasta en un 70% con el conducto pancreático. Bueno, esta imagen va a ser fundamental durante todas las diapositivas. Quiero que vamos a empezar a hablar de los términos de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, y solamente vamos a mencionar, no en diapositivas, solamente a mencionar lo de pancreatitis aguda biliar. Imaginemos un lito
Aquí tengo esta imagen, permítanme tantito. Imaginemos el hito que se encuentra en la vesícula biliar. Cualquier paciente que tenga un lito en la vesícula biliar, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico es colelitiasis. La colelitiasis, por tal o per se, no es una indicación de una colecistectomía, hasta que se vuelve una enfermedad colelitiásica o una colecistitis, o una colelitiasis sintomática. ¿Qué quiere decir? Que es la presencia de uno o varios cálculos en la vesícula biliar que van a generar síntomas asociados, desde un cólico vesicular hasta una colangitis. Cuando se tiene cualquiera de estos síntomas o cualquiera de estas definiciones, se convierte en una enfermedad colelitiásica o en una colelitiasis sintomática. El siguiente término que vamos a utilizar, imaginemos que una de esas piedras queda enclavada en el conducto cístico o en la bolsa de Hartmann o en el cuello cístico. Esto dependiendo del tamaño de la piedra, hablando de esas posiciones que mencioné, puede obstruir totalmente la salida del conducto cístico y va a generar un síndrome o un diagnóstico que se llama colecistitis aguda, el cual se caracteriza por un síndrome con dolor en el cuadrante superior derecho, que está asociado con fiebre, leucocitosis e inflamación de la vesícula biliar. ¿Qué quiere decir? Que ese lito que está enclavado está generando una respuesta inflamatoria localizada en la vesícula y posteriormente genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso menciona aquí fiebre, leucocitosis, y eso va a generar el diagnóstico de colecistitis aguda. Recordemos que este diagnóstico se lleva a cabo según los criterios de Tokio, las guías de Tokio del 2018. Ahora, imaginemos que ese lito mide 10 milímetros, logra vencer gracias a la presión hidrostática y pasa hacia el conducto colédoco. Esto va a generar una enfermedad que se llama coledocolitiasis, que como tal es la presencia de un lito en la vía biliar, específicamente en el colédoco, el cual va a generar un síndrome ictérico. ¿Por qué? Porque las bilirrubinas no pueden ser secretadas hacia el duodeno. Entonces genera una colestasis y posteriormente un síndrome ictérico. Posteriormente vamos a dar otra definición que se llama colangitis aguda. La colangitis aguda es la presencia de la obstrucción del árbol biliar asociada a una infección biliar. Quiero que aquí prestemos mucha atención en la definición que es presencia de obstrucción del árbol biliar. No tiene que ser necesariamente un lito, puede ser una compresión extrínseca, un tumor de cabeza de páncreas, puede ser un tumor de Klatskin, un colangiocarcinoma que está generando disminución de la luz de la vía biliar, puede ser una estenosis propia de la vía biliar, puede ser un pseudoquiste pancreático que esté en la cabeza del páncreas y genere obstrucción del árbol biliar. Todo esto va a generar un síndrome ictérico, colestasis y posteriormente cuando hay una presencia de infección en esa colestasis se va a llevar a cabo el diagnóstico de colangitis aguda. Para hacer el diagnóstico también contamos con los criterios de Tokio del 2018. En un momento vamos a hablar de ellos. Y por último, este término quiero que se lleven muy grabado o que se lo lleven muy presente. Colecistitis crónica litiásica solamente es un diagnóstico histopatológico. Nosotros no podemos hacer como médicos de primer contacto, como cirujanos, un diagnóstico de CCL. Ese es un diagnóstico histopatológico. Por eso la definición es infiltración de células inflamatorias crónicas en la vesícula biliar, visto en histopatología. Entonces, a veces nosotros tendemos a decir CCL, a poner en nuestras notas CCL o hacer referencias a los cirujanos como CCL. Pero si vemos las definiciones anteriores, cada situación y clínica se puede clasificar dentro de estas principalmente. Ok, vamos a empezar con el primer. Ya hablamos de colelitiasis. Colelitiasis quiere decir solamente la presencia de litos en la vesícula y puede ser asintomática o sintomática. Sintomática desde que te da un cólico vesicular. Ahorita vamos a hablar de la definición del cólico vesicular. Colecistitis aguda, pues bueno, alrededor del 10% de los adultos tienen cálculos biliares y el 20% en mayores de 65 años. El 80% de las personas con cálculos biliares son asintomáticas. O sea,
80% de los pacientes que tienen litos en la vesícula no ameritan una colecistectomía ni un tratamiento quirúrgico porque son asintomáticas. A veces suele suceder muy frecuentemente que nos llega a la consulta externa pacientes que tienen síntomas, dolores abdominales difusos, flatulencias acompañados de estreñimiento o evocaciones diarreicas crónicas, cumplen con criterios de Roma y estamos hablando de un síndrome de intestino irritable. Pero como a veces tendemos a sobreusar el ultrasonido, casualmente se llegan a encontrar litos en la vesícula y a veces a veces se piensa que los litos son los que causan los síntomas y realmente no, es un síndrome de intestino irritable. ¿Qué es lo que pasa? Llevamos al paciente a quirófano, a una cirugía programada y el paciente persiste con los síntomas. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, hacer una buena anamnesis para poder evaluar y para poder seleccionar a los pacientes que ameritan un tratamiento quirúrgico. 95% de los pacientes que tienen con colecistitis aguda presentan colelitiasis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, podemos hacer un diagnóstico de colecistitis aguda, pero puede ser alitiásica, principalmente en pacientes severamente enfermos que están con nutrición parenteral total, que están en unidad de cuidados intensivos, porque como están en ayuno prolongado, no hay colecistocinina que estimule la secreción de los jugos biliares de la vesícula y esto genera colestasis dentro de la vesícula y posteriormente tendencia a formar litos vesiculares. Ahora, entonces solamente el 5% de las colecistitis van a ser alitiásicas. La colecitis aguda predomina en el género femenino, en una relación de 2-1. Sin embargo, los que tienen mayor complicaciones son los pacientes masculinos. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los hombres tienden a automedicarse, a tolerar un poco más el dolor. Entonces tienen cuadros repetitivos de colecistitis que a veces ni siquiera ellos se van a hospitalizar, no usan tratamiento médico. Entonces llega una vesícula biliar sumamente inflamada que está empezando a hacer un síndrome de Mirici. Por eso los pacientes masculinos tienden a complicarse más. Bueno, pues ahora las comorbilidades asociadas a la colecitis aguda es obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad de Crohn. Factores de riesgo para colelitiasis y obviamente colecistitis. Si realizan una pregunta, que ¿cuál es la principal complicación de la colelitiasis sintomática? En primer lugar es la colecistitis, en segundo lugar es la coledocolitiasis y en tercer lugar es la pancreatitis aguda biliar. En cuarto lugar es la colangitis aguda. Factores de riesgo, pacientes femeninos, pacientes con tendencia a la obesidad. Recordamos que el porcentaje, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, la mayoría de los cálculos dependen de la sobresaturación del colesterol. Entonces, una dieta rica en grasas, un paciente obeso o una dieta occidental que es rica en grasas va a ser un factor de riesgo para formar colelitiasis. Pérdida de peso rápido, periodo de fertilidad, pues sobre todo por los estrógenos que generan colestasis, antecedentes familiares, hay solamente un 5 a 10% de incidencia como enfermedad hereditaria, pacientes con etnia indoamericana y pacientes con edad avanzada. Recordamos que en mayores de 65 años es más frecuente el diagnóstico de colelitiasis. Bueno, hablando de la fisiopatología de colecistitis aguda, como comentamos, la colecistitis litiásica se produce en el contexto de una obstrucción del conducto cístico. Sin embargo, esto no va a explicar completamente la fisiopatología de colecistitis aguda. Se han hecho diversos estudios en los cuales se ha asociado irritantes adicionales para desarrollar inflamación de la vesícula biliar. Principalmente encontrado hasta en un 97% es la lisolecitina, que es producto de la lecitina que se cataboliza por la enzima fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 solamente se produce en la mucosa de la vesícula biliar. Entonces, por eso es que es más frecuente que los litos se formen en la vesícula biliar y no en el conducto hepático propio o no en el conducto colédoco. La mayoría de los litos se forman en la vesícula biliar y se cree que es por esta teoría, por la presencia de la lisolecitina, ya que la fosfolipasa A2 solamente se produce en la mucosa de la vesícula biliar. Entonces, como hablamos, un lito enclavado puede generar este síndrome, aumenta la presión hidrostática dentro de la vesícula biliar y esto va a generar dolor, respuesta inflamatoria local y posteriormente respuesta inflamatoria sistémica. Hablando de la fisiopatología,
Bueno, hay condiciones de la formación de litos. Estos son tres principalmente: que haya una bilis litogénica, que haya éstasis biliar por vaciamiento insuficiente o una discinesia vesicular, que haya presencia de bacterias. Esto de la presencia de bacterias realmente está muy asociado a la obstrucción de la vesícula biliar o a la obstrucción del árbol biliar. Va a formar sobrecrecimiento bacteriano, principalmente E. coli. Ahora, la bilis litogénica depende, la bilis en condiciones normales depende de un equilibrio armónico, la cual es ácidos biliares en un 80%, lecitina en un 16% y colesterol no esterificado en un 4%. Cuando hay aumento de la presencia de ácidos biliares, aquí vemos el triángulo de Adam, va a aumentar hacia el ápice del triángulo. Si hay una disminución del porcentaje de sales biliares, si hay una disminución, va a ser más propensa a formar litos porque se forman tres fases o tres estados de la bilis, principalmente cristales, bueno, cristales líquidos y posteriormente forman cristales. Esos cristales posteriormente van a formar litos. Bueno, ahora en cuanto a la presencia de los litos o cómo se clasifican los litos en la vesícula, son 80 al 90% van a ser litos mixtos que se forman a partir del colesterol en combinación ya sea con sales biliares, con pigmentos, con calcio, con ácido úrico, con magnesio, oxalatos o fosfatos. Los cálculos negros que tienen a ser irregulares, blandos o duros, que se forman principalmente de bilirrubinato de glucoproteínas de mucina, cálculos cafés o cálculos marrones que se acompañan de procesos infecciosos bacterianos. Los cálculos cafés son más frecuentes en una coledocolitiasis primaria. ¿Qué quiere decir? Que el lito que está en el colédoco se formó per se en el mismo colédoco y no es el lito que migró de la vesícula biliar, sino lo más frecuente es que sea un cálculo mixto dependiente de colesterol. Aquí tenemos la imagen representativa. Es raro encontrar un lito de colesterol puro. La mayoría, como les comenté, son cálculos mixtos que tienen colesterol en un más del 50% de lo que se forman, más uno de los componentes ya descritos abajo, y los pigmentarios que pueden ser negros o marrones. Posteriormente, como hablamos, el lito enclavado, hablando de la historia natural de la enfermedad, un lito enclavado en la vesícula biliar que no permite la salida o la excreción de la bilis, va a generar distensión de la vesícula biliar, aumento de la presión hidrostática, secreción de mediadores de la inflamación, principalmente prostaglandinas. Posteriormente va a generar una isquemia porque la presión hidrostática es tanto que disminuye las arterias terminales y eso va a generar isquemia, va a generar lesión de la mucosa y posteriormente secreción de líquido o líquido perivesicular. Si continúa la historia clínica de la enfermedad y la isquemia continúa avanzando, va a generar necrosis y posteriormente perforación de la vesícula biliar o lo que se conoce como un colasco. Bueno, las manifestaciones clínicas de una colecistitis aguda, vamos a hablar que tienen que ir acompañada de un dolor abdominal tipo cólico o cólico biliar, también descrito. Cólico biliar es el dolor abdominal en hipocondrio derecho, que es súbito, que se intensifica entre los 15 a 60 minutos del inicio y por lo regular dura menos de 6 horas, menos de 6 horas y va desapareciendo de una manera gradual. Si esta paciente, por ejemplo, si un paciente llega con datos clínicos de dolor abdominal en hipocondrio derecho, tomamos un ultrasonido, tomamos estudios de laboratorio, no tiene respuesta inflamatoria localizada, no tiene respuesta inflamatoria sistémica, podemos hablar de que el paciente tiene una colelitiasis sintomática porque está presentando un cólico biliar. Ahora, si el paciente tiene leucocitosis, tiene fiebre, el dolor es más prolongado, más de 6 horas, tiene un signo de Murphy positivo, podemos hablar de un diagnóstico de colecistitis aguda. En un momento vamos a repasar uno por uno los criterios para hacer el diagnóstico de colecistitis aguda. Ok, bueno, pues es muy común que el paciente que llega con este tipo de manifestaciones tiene el antecedente de una ingesta de alimentos grasosos. Y por lo regular, el dolor abdominal no tiene más de un mes que se presentó. Un cólico vesicular o un cólico biliar realmente va a llevar a la mayoría de los pacientes a una sala de urgencias.
A diferencia, por ejemplo, de hablando de diagnósticos diferenciales de un síndrome de intestino irritable, el paciente por lo regular tiene años con ese dolor. Por lo regular está acompañado de meteorismo, está acompañado de episodios de diarrea o episodios diarreicas crónicas, está acompañado de estreñimiento. Entonces, son algunas claves para hacer el diagnóstico diferencial entre un cólico biliar y un síndrome de intestino irritable. Además, hay que descargar patologías de otra índole que también sean quirúrgicas. Un ejemplo, una apendicitis o una úlcera péptica perforada, ya sea gástrica, ya sea duodenal. En cuanto a laboratorios, en colecistitis aguda se va a presentar leucocitosis. El criterio para colecistitis aguda, siendo estrictos, es leucocitosis mayor a 12,000. Si tenemos un paciente que es diabético, que es añoso, que es hombre, 73 años de edad, y tiene un cólico biliar, respuesta inflamatoria localizada y respuesta inflamatoria sistémica con leucos mayor a 20,000, podemos sospechar que tiene una colecistitis aguda complicada, ya sea una colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa o un colasco o perforación vesicular. Recordamos que el término es lo mismo, colasco y perforación vesicular. Ok, regularmente la colecistitis generalmente no va a elevar bilirrubinas y no va a elevar la fosfatasa alcalina. Es decir, en las pruebas de funcionamiento hepático no va a haber patrón colestásico, a menos de que estemos hablando de una colecistitis aguda complicada con un síndrome de Mirici, que si recordamos el síndrome de Mirici como tal, es cuando la vesícula biliar se inflama tanto o se distiende tanto que comprime el colédoco en su parte distal o en su porción distal. Esto va a generar que haya colestasis y va a elevar bilirrubinas y fosfatasa alcalina. Bueno, puede haber una elevación leve de aminotransferasas y de amilasa. Esto por la misma inflamación reactiva del hígado y pues obviamente del páncreas. Creo que alguien levantó la mano. ¿Las preguntas las dejamos al final o las vamos a ir respondiendo? Como usted guste, doctor, ¿quiere irlas respondiendo? Sí, si quieres, es que sí, para que no al final no se junten todas. Sí, está bien, las vamos respondiendo. Ok, pueden ir escribiendo entonces las preguntas por el chat y yo se las voy comentando al doctor y las respondemos, ¿vale? Bueno, mientras vamos a continuar. Ya hablamos de cómo vamos a encontrar un paciente con colecistitis aguda. Ahora, para hacer el diagnóstico y para hacer el diagnóstico fino, pues vamos a encontrar con los criterios de Tokio 2018, que son las directrices elaboradas por el consenso de expertos en colecistitis y colangitis. Entonces, los criterios de Tokio se van a dividir en criterios A, criterios B y criterios C. Estos criterios van a tener una sensibilidad de un 91.2% y una especificidad del 96.9%. Hablamos que para tener un diagnóstico de colecistitis tenemos que tener una respuesta inflamatoria local. Esto quiere decir que tiene que haber un paciente, vamos a imaginar al mismo paciente. Este paciente que voy a decir ahorita, lo vamos a ir evolucionando con los diferentes diagnósticos diferenciales. Vamos a empezar con una paciente femenino, 40 años de edad, diabética de 5 años de evolución en tratamiento con metformina y glibenclamida. Ella ya se conocía con colelitiasis, es decir, ya tenía litos en la vesícula y le habían generado diversos episodios de cólicos biliares, tenía una colelitiasis sintomática. En esta ocasión llega porque el dolor ha durado más de 6 horas. Ella refiere que tiene fiebre, siente palpitaciones, probablemente tenga taquicardia. Entonces vamos a empezar a buscar intencionadamente los criterios de Tokio. Entonces llega el paciente, ya hicimos la anamnesis como mencionamos. Acuérdense de realizar una anamnesis adecuada del dolor, aparición, localización, irradiación, características, intensidad, factores que lo exacerban o factores que lo disminuyen. Aquí muy importante, factores que los exacerban, pues como comentamos, la dieta con colecistoquinéticos. Lo más frecuente y es que pasa que llega el paciente que transgredió la dieta alimentaria, es decir, que fue y comió carne de puerco, comió alimentos ricos en grasas, queso, lácteos, huevo, esos son alimentos ricos en colecistoquinéticos. Ahora, ya que interrogamos al paciente, un cólico biliar no va a disminuir su intensidad si se pone en gatillo, no va a disminuir su intensidad
si aguanta la respiración. El cólico es persistente y vaya, aquí se le llama cólico biliar, pero realmente el dolor no es cólico, es decir, no se va y no se quita. Es un dolor abdominal sordo que por lo regular dura entre 15 y 30 minutos, como tal el cólico biliar. Posteriormente, ya como comentamos, vamos a hablar o vamos a buscar intencionadamente los criterios de Tokio 2018. Esto primero para buscar por orden de frecuencia que no tenga una colelitiasis sintomática complicada. Colelitiasis sintomática complicada es un nuevo, bueno, es el término que se utiliza cuando se está presente cualquiera de las 4 complicaciones más frecuentes que las mencioné en un principio. Y por orden de frecuencia vamos a buscar primero la colecistitis aguda. Acostamos al paciente, tiene que estar relajado, ambas manos a los costados del cuerpo y vamos a buscar intencionadamente el signo de Murphy. El signo de Murphy, como comentamos, es un signo muy característico y te va a dar si está positivo, quiere decir que hay una respuesta inflamatoria localizada y principalmente, pues obviamente en la vesícula biliar. ¿Cómo se explora el signo de Murphy? Vamos a localizar vamos a colocar 2 centímetros debajo de la apófisis sifoides, nuestra palma, nuestra punta de nuestro dedo intermedio de la mano derecha, 2 centímetros debajo del borde costal. Vamos a pedir al paciente que haga una inspiración profunda y al momento de que realiza la inspiración profunda vamos a tratar de palpar la vesícula. Tenemos que ser gentiles porque si tiene una vesícula inflamada, pues obviamente vamos a desencadenar un dolor bastante fuerte. Entonces tenemos que ser gentiles y cautelosos al momento de explorar el signo de Murphy. El signo de Murphy se vuelve positivo al momento de que el paciente, cuando está haciendo la inspiración profunda, corta la respiración. Si el paciente corta esa respiración, el signo de Murphy está presente. No solamente con que toques y le duela al paciente, quiere decir que está presente. La mayoría de veces lo confundimos, pero no, es hasta el momento de que él corta la inspiración. ¿A qué se debe esto? Al momento de que el paciente realiza una inspiración profunda, el diafragma desciende hacia la cavidad abdominal y esto va a disminuir va a descender, perdón, todo el hígado y la vesícula biliar y al momento de hacer contacto con nuestras manos va a ser un estímulo para el peritoneo parietal. Entonces, cuando hay un estímulo en el peritoneo parietal por una vesícula biliar tan inflamada, habla de una respuesta inflamatoria localizada. Ahora, también otra cosa que podemos investigar al momento de hacer esa maniobra es que no tenga una masa palpable. ¿Qué quiere decir? Que probablemente se perforó una vesícula y está haciendo un plastrón. Que no haya dolor o defensa, pero defensa tiene que ser una defensa involuntaria, es decir, que el abdomen esté rígido, que esté... Esto se traduce cuando, por ejemplo, está la vesícula perforada, la bilis se empieza a regar en la cavidad abdominal, obviamente la bilis tiene irritantes, como mencionamos en un principio, y va a generar una irritación peritoneal localizada. Entonces, la defensa tiene que ser involuntaria, no tiene que ser el paciente que porque le duele ponga duro su abdomen. Posteriormente nos vamos a los criterios B, hablamos de signos sistémicos de inflamación, es decir, presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, presencia de la PCR mayor a 1, leucocitosis, siendo estrictos como comentamos, es mayor a 12,000 leucos. Y los criterios C, como comentamos, el paciente empezamos, criterios A, exploración física, así es como los buscamos. Criterios B, a través de laboratorios, ya los mencionamos. Y criterios C, hallazgos ahí entran los estudios de gabinete, principalmente, o el ultrasonido de hígado y vías biliares. Si hay un ultrasonido que te reporta una pared vesicular mayor a 4 milímetros, una vesícula biliar mayor a 12 por 5 centímetros, que tenga, obviamente, asociada a cálculos biliares y que tenga líquido perivesicular, si cumple el paciente con cualquiera de los criterios A y B, nada más, y no tiene criterio C, es sospecha de colecistitis aguda. Si tenemos un criterio A, un criterio B y un criterio C, es el diagnóstico definitivo para realizar el diagnóstico de colecistitis aguda. Entonces, ya vimos que para realizar el diagnóstico de colecistitis solamente necesitamos una buena anamnesis, exploración física, unos estudios de laboratorio, principalmente solamente, bueno, una BH es más que suficiente y un ultrasonido de hígado y vías biliares. La PCR por lo regular no está disponible en todos los hospitales, pero lo ideal es que podamos pedirla para ver
qué tan severa es el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. ¿Hasta aquí hay alguna duda con los Sí, criterios de doctor. Tokio? Nos dicen, ¿Sí? buenas noches. ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta para considerar si el tratamiento debe ser médico o netamente quirúrgico en un paciente con colecistitis aguda sintomática? Ok. Bueno, colecistitis aguda no se dice colecistitis aguda sintomática, es colelitiasis sintomática. Colecistitis aguda, como en un momento lo vamos a ver, se clasifica según el grado de severidad. Y las colecistitis aguda, todas con que cumplan el diagnóstico operacional de cole aguda, es un paciente que amerita tratamiento quirúrgico, ya no es candidato a tratamiento médico. ¿Ok? Bueno, no hemos llegado a tratamiento, pero pues en un momento lo vamos a hablar. ¿Quiénes son candidatos a un tratamiento médico y cuál es la eficacia del tratamiento médico? Realmente es muy poca, pero pues, bueno, la pregunta es un poco adelantada, pero en un momento vamos a hablar. Son muy pocos los pacientes que son candidatos a tratamiento médico. Voy a continuar y cuando llegue a la parte de tratamiento, vamos a complementar esa pregunta. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, doctor. Bueno, en cuanto al ultrasonido de hígado y vías biliares, es el estudio de gabinete de primera elección. Ya que es poco invasivo, su disponibilidad es alta en la mayoría de los hospitales. Tienes una sensibilidad del 84%, que es bastante buena, y una especificidad de entre el 85 y el 95%. La desventaja del ultrasonido de hígado y vías biliares es que todos los ultrasonidos son operador dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si hace, por ejemplo, el ultrasonido un residente de imagen, probablemente no encuentre o no logre medir adecuadamente la pared de la vesícula, no logre ver que si el hito es móvil o no es móvil, es operador dependiente. Entonces, entre mayor experiencia tenga el operador, tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Por eso es que la especificidad varía un 10%. Entonces, como comentamos, los hallazgos de un ultrasonido que tenga signos sonográficos de colecistitis, el engrosamiento de la pared, los cálculos, el signo de doble riel es muy importante. El signo de doble riel, sobre todo en un paciente diabético, inmunocomprometidos, es un signo de colecistitis aguda enfisematosa. ¿Por qué? Porque el signo de doble riel es cuando la pared se ve una capa más superficial y una capa más profunda, y en medio se ve un espacio anecoico. Eso nos habla de que la vesícula tiene gas. Entonces, pues es un signo sonográfico de colecistitis enfisematosa. Un morfio ultrasonográfico positivo es cuando el operador del ultrasonido presiona el transductor debajo del borde costal y el paciente desencadena dolor. Eso es un signo de morfio ultrasonográfico positivo. Derrame perivesicular, como comentamos en un principio, hablando de la fisiopatología, hay un líquido enclavado, aumenta la presión hidrostática y hay líquido detrás sudado. Por eso es que pacientes con respuesta inflamatoria localizada y colecistitis tienen derrame perivesicular. Perdón. Otro de los estudios diagnósticos es la gamografía con IDA. Realmente ya no se usa, pero se las puse porque pues también existe. Y pues bueno, la sensibilidad y la especificidad es del 98%, es más alta que el ultrasonido. Suele estar indicada en pacientes que tienen sospecha de colecistitis acalculosa o disinesia vesicular con un USG no concluyente. ¿Qué quiere decir? Aquí le vamos a hacer un gamagrama con IDA. Paciente que tiene cuadros repetitivos de cólicos biliares y le haces diversos ultrasonidos y no tiene un lito, probablemente el problema está en la función de la vesícula biliar. Entonces, nosotros para evaluar la función de la vesícula biliar se utiliza este estudio, que es la gamografía. Antes se le ponía colecistocinina intravenosa para ver qué tanto se vaciaba la vesícula. Una disinesia vesicular es cuando el contenido de la bilis al momento de poner la colecitocinina queda más del 80% del contenido. Es decir, si por ejemplo tenemos 100 mililitros, aplicamos colecistocinina y volvemos a hacer otro ultrasonido para ver qué tanto vació la vesícula y está en 90, 95, hablamos de disinesia vesicular. Y pues bueno,
También ahorita actualmente se utiliza el ácido iminodiacético hepático 99 con tectenio, que se absorbe por los hepatocitos y se excreta por la bilis. Un gamagrama que no pinta una vesícula biliar, sobre todo cuando usamos este método de contraste, quiere decir que hay algo que está obstruyendo el árbol biliar y no está dejando pasar el contraste hacia la vesícula. Podemos nosotros hacer un diagnóstico de colecistitis y probablemente es una piedra lo que no está dejando pasar el medio de contraste. Es útil para, como les comenté, para ver la permeabilidad de la vía biliar, ya que si no pasa el medio de contraste, quiere decir que hay un defecto de llenado. Ahora, la colangioresonancia magnética. La colangioresonancia magnética es un estudio de imagen de resonancia magnética enfocado principalmente en el hígado y las vías biliares. Evalúa los conductos intra y extrahepáticos. Es obviamente superior al ultrasonido para detectar cálculos de un 100 versus el 14%, pero es menos sensible para detectar los grosores de la pared de la vesícula biliar. Se usa principalmente para evaluar una coledocolitiasis concurrente o a veces tenemos un paciente que tiene el coledo codilatado y el operador del ultrasonido no logra ver que haya litos en la vía biliar y no cumple con los criterios con los criterios muy fuertes para coledocolitiasis. Probablemente le clasificamos según su riesgo y queda como moderado. Es uno de los estudios que utilizamos, que es la colangioresonancia magnética. También está indicada en los ultrasonidos, como les comenté, un ultrasonido no concluyente. La tomografía computarizada se utiliza principalmente para descartar complicaciones relacionadas con colecistitis. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en una tomografía? Una perforación vesicular o colasco, un síndrome de Mirici que está haciendo unas fístulas colecistoentéricas, ya sea colecistocolónicas, colecistoduodenales, colecistocoledocianas. Cualquier síndrome de Mirici que haya generado fístulas, ese es el estudio de elección. Pacientes con gangrena vesicular, pacientes que tengan peritonitis generalizada, ubicarnos a la perforación. Colecistitis enfisematosa, hilio biliar. El hilio biliar es cuando el hito pasa hacia el intestino, principalmente, o la fístula más frecuente es colecistoduodenal, pero ese hito no se queda en el duodeno. Obviamente el intestino tiene peristalsis y al momento de llegar a la válvula ileocecal genera un síndrome de obstrucción intestinal. Entonces, a este fenómeno, a esta patología se le llama iliobiliar. Y pues descarta diagnósticos diferenciales. Como les comenté, puede ser una pancreatitis aguda de origen biliar, puede ser una pancreatitis alcohólica, puede ser una úlcera péptica perforada, puede ser una neumonía basal incluso. Si es, como todo lo que esté cerca de la vesícula puede imitar el dolor de un cólico biliar. Y pues bueno, descarta diagnósticos diferenciales con una sensibilidad de entre el 90 y una especificidad del 50%. Ahora, ya que tenemos los criterios que mencionamos en un principio, tenemos el paciente que comentábamos, femenino, 40 años de edad, y cumplió con el criterio A, B y C, y nosotros ya tenemos el diagnóstico de colecistitis aguda, ahora falta ponerle el apellido. El apellido pues es, si es leve, si es moderada o si es grave la colecistitis. Vamos a empezar, o cómo tenemos que clasificar la colecistitis. Vamos primero, es como por descarte, vamos a buscar primero si hay una disfunción de órgano blanco. Cualquier disfunción de órgano blanco la va a catalogar como una colecistitis aguda grave o severa. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Disfunción cardiovascular, hipotensión que requiera minas o una presión arterial sistólica menor a 100, o cualquier paciente que para mantener una presión arterial media mayor a 65 necesite de algún vasopresor, es una disfunción cardiovascular. Disfunción neurológica, un Glasgow menor a 14, quiere decir que tiene falla neurológica. Un índice de Kirby menor a 300 es falla respiratoria. Disfunción hepática cuando los tiempos de coagulación están prolongados y un INR es mayor a 1.5, perdón, ahí es mayor, que el INR esté prolongado mayor a 1.5 es falla hepática. Y disfunción hematológica, pues es que tenga plaquetopenia menor a 100,000. Si ya vimos que ese paciente, vimos que para hacer el diagnóstico solamente necesitamos una BH y un ultrasonido. Sin embargo, para clasificar la colecistitis, pues necesitamos más estudios, al menos una gasometría, tiempos de coagulación y pues bueno, nada más.
Si no cumple con ninguna falla orgánica, vamos a buscar si no es una colecistitis aguda moderada. Si cumple con alguno de los criterios, se va a catalogar como cole aguda moderada. Que tenga leucocitosis mayor a 18,000, que tenga una masa dolorosa palpable en el hipocondrio derecho, que nosotros sospechamos que sea un plastrón que esté conteniendo una perforación vesicular, va a ser una cole aguda moderada. Que los síntomas, el dolor lleve más de 72 horas, es una cole aguda moderada, o que haya marcada inflamación local o se encuentren en el ultrasonido datos de colecistitis gangrenosa, enfisematosa, que haya un absceso pericolecístico o hepático, perdón. Si no cumple con ninguno de estos criterios de severidad para grave o moderada, queda como una cole aguda leve. Diagnósticos diferenciales para colecistitis aguda, apendicitis aguda, reflujo gastroesofágico, enfermedad intestinal inflamatoria, pancreatitis que no sea de origen biliar, que sea medicamentosa, que sea alcohólica, que sea por hipertriglicéridos, una úlcera duodenal perforada, neumonía basal derecha, una neoplasia o una colangitis. Son los diagnósticos diferenciales. En cuanto a las complicaciones, bueno, las más frecuentes es la colecistitis gangrenosa, es en un 20%. Factores de riesgos para esto es un paciente diabético, anciano, que tenga sobreinfección bacteriana con formación de abscesos intravesiculares y que tenga datos de sepsis. La perforación se presenta solamente en el 10% de los pacientes con colecistitis aguda. Ahora, ustedes frecuentemente escuchan el término de piocolecisto o hidrocolecisto. Para nosotros sospechar que un paciente tenga piocolecisto o hidrocolecisto, primero tenemos que hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, ya que el piocolecisto y el hidrocolecisto son entidades secundarias a la colecistitis aguda. Piocolecisto quiere decir cuando la vesícula biliar ya ha formado pus y el hito que enclavó, lo que generó la éstasis de la bilis en la vesícula, generó pus. Eso ya es un piocolecisto. E hidrocolecisto cuando la vesícula está demasiado crecida. Las medidas son mayor a 15 por 5 centímetros. Podemos sospechar de un hidrocolecisto. Sin embargo, el diagnóstico lo hacemos al momento de la cirugía, porque un diagnóstico de piocolecisto o hidrocolecisto no son excluyentes. Puede que esté un paciente con hidropiocolecisto, que la vesícula esté demasiado crecida, esté a tensión, las paredes sumamente edematosas, y al momento de que abrimos y le sacamos por el laparoscopio, vemos que tiene contenido purulento, es un hidropiocolecisto. Colecistitis enfisematosa, principalmente causada por Clostridium weki y Clostridium perfringens. Pacientes diabéticos, inmunocomprometidos, son los pacientes añosos, son los factores de riesgo para una colecistitis enfisematosa. Ok, las complicaciones, como comentamos, las fístulas colecistoentéricas. Recordemos que hay una entidad llamada síndrome de Mirici, que les comenté hace rato. El síndrome de Mirici es cuando la vesícula biliar se inflama tanto que puede obstruir esta parte del colédoco y genera ictericia, pero es secundario a la propia inflamación y al propio crecimiento de la vesícula biliar. Sin embargo, si no se da tratamiento y se deja la historia natural de la enfermedad, esa vesícula se va a inflamar tanto que va a generar isquemia, va a generar necrosis, y si hay lo más frecuente, está adyacente la vesícula biliar al duodeno, segunda, tercera y cuarta porción, puede generar una fístula. Fístula es la comunicación entre dos vísceras huecas, una fístula colecistoduodenal. Recordamos que si se forma una fístula, el hito pasa a través del intestino y el intestino tiene peristalsis. Al momento de que el hito llega hacia la válvula ileocecal, se impacta, ya que al momento de que pasa a través de todo el tracto intestinal, va creciendo ese hito. El cálculo impactado en el ilion distal va a generar síndrome de obstrucción intestinal y pues esto va a generar náuseas, vómito y pues todo lo que conocemos como oclusión intestinal. El tratamiento puede ser no quirúrgico y quirúrgico.
Bueno, la colitiasis asintomática, es decir, si el paciente tiene litos y no tiene síntomas, no es necesario realizar ningún tratamiento quirúrgico. Hay que buscar otras causas del dolor. Ahora, paciente que tiene colitiasis sintomática, y aquí va la respuesta a la pregunta que nos hicieron hace rato. Los principales medicamentos utilizados es el ácido desoxicólico y el ursodesoxicólico, que estos actúan en la desaturación del colesterol, que hablamos de la saturación del colesterol, es uno de los agentes, o bueno, la piedra angular de la fisiopatología de los litos, y esto va a inhibir la enzima 3-hidroximetil-coalfa reductasa. Estos medicamentos se dan a dosis de 8 a 10 miligramos por kilo al día por 1 a 2 años, y los criterios para que un paciente pueda ser candidato al tratamiento médico es que tenga una vesícula biliar funcionante, que tenga cálculos menores a 15 milímetros y que el cálculo ocupe menos del 30% del volumen de la vesícula. El 70% de los pacientes con colitiasis sintomática no van a cumplir esos criterios, y del 30% que restan, el 50% van a recidivar a los 5 años. Entonces, la mayoría de los pacientes se prefiere la colecistectomía laparoscópica de manera electiva. El tratamiento médico inicial para una colecistitis aguda es hidratación intravenosa, corrección de anomalías electrolíticas. Si el paciente ha tenido diversos episodios de náuseas, de vómitos, diarreas, hay que ver los niveles de sodio, potasio, cloro, el control del dolor principalmente con ketorolaco y butiliocina, antibióticos intravenosos, sobre todo a partir de que es una colecistitis hay que iniciar tratamiento antimicrobiano. En colecistitis aguda leve es un tratamiento, una cefalosporina de tercera generación sola. A partir de que es colecistitis aguda moderada, tiene que ser una terapia dual o piperacilina con tazobactam, es el tratamiento de elección. Tiene que estar en ayuno para valorar el tratamiento de una colecistectomía laparoscópica de urgencia. Como hablamos, el control del dolor, ketorolaco y butiliocina. Pacientes que no ceden, hay que ascender los escalones de la analgesia hacia morfina o meperidina. Y pues bueno, pacientes, ahora ya que tenemos el diagnóstico y que clasificamos al paciente como cole aguda, colecitis aguda leve, moderada o severa, están los flowchart para ver en qué momento se tiene que realizar la colecistectomía. Ya que tenemos a ese paciente, hay que clasificarlo primero dentro de la clasificación de ASA, que es la clasificación que usan los anestesiólogos de la Asociación de Anestesiólogos. ASA 1, paciente sano. ASA 2, paciente con enfermedad crónica controlada. ASA 3, paciente con enfermedad crónica descontrolada. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica grave que amenaza la vida o es una amenaza constante para la vida. ASA 5, paciente moribundo. Y ASA 6, con una paciente con muerte cerebral. Entonces, tenemos un paciente con colecistitis aguda leve. El tratamiento inicial son antibióticos, como comenté. Iniciamos con ceftriaxona o cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, la que haya en la unidad hospitalaria que ustedes laboren. Y pues posteriormente, si el paciente tiene un ASA menor a 2, se lleva a cabo una colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Qué quiere decir? Que tiene que operarse dentro de las primeras 72 horas desde que él ingresó. Ahora, si el paciente es un paciente que tiene un ASA de 3 o más, se inician antibióticos generales, se inicia los cuidados de soporte, se lleva a observación, y ya que una vez que el paciente mejore sus condiciones, se puede llevar a una cole laparoscópica temprana. Un ejemplo, un paciente que llegó, que tuvo un infarto previo hace una semana y está anticoagulado y está con aspirina, clopidogrel, está con, no sé, enoxaparina, fenoxaparina. Pues bueno, vamos a darle el tratamiento que comentamos al principio: ayunos, soluciones, antibióticos, manejo del dolor, y posteriormente podemos nosotros corregir esa terapia de anticoagulación, pero el paciente ya está con el tratamiento médico. Ya que corregimos eso y que le llevamos al paciente a mejores condiciones generales, ya lo podemos llevar a una colecistectomía laparoscópica. Hablando ahora de pacientes con colecistectomía, con colecistitis aguda moderada, pues bueno, el tratamiento médico es el mismo. Iniciamos. Si el paciente tiene
una ASA de 2 y un índice de Carson menor a 5, lo llevamos a una colecistectomía laparoscópica urgente o colecistectomía laparoscópica temprana dentro de las primeras 72 horas. Aquí hay algo muy importante que mencionan las guías de Tokio, que tiene que haber un cirujano experto o un laparoscopista avanzado y que tiene que haber una unidad de cuidados intensivos por si el paciente se deteriora. Si el paciente no cumple con estos criterios, tiene un ASA mayor a 3, tiene un índice de Carson mayor a 5, es decir, que tiene una enfermedad crónica que no está controlada, se lleva a cabo una colecistectomía laparoscópica de intervalo. La colecistectomía laparoscópica de intervalo es aquella colecistectomía que se realiza después de los 3 días y dentro de la primera semana. Esto para mejorar las condiciones generales del paciente. Si el paciente, no se le iniciaron antibióticos, cuidados de soporte generales y falla el control de la inflamación sistémica, está con falla respiratoria, después empieza con falla cardiovascular, después con falla neurológica, hay que llevarlo de manera urgente a un drenaje de la vesícula biliar. Puede ser una colecistostomía percutánea, una colecistostomía abierta. Un ejemplo, nosotros como cirujanos estamos en un hospital donde no tenemos unidad de cuidados intensivos, no hay un laparoscopista avanzado, pero nos llega un paciente que se deterioró su función respiratoria, su función neurológica. Pues bueno, hay que drenar esa vesícula biliar para controlar el foco séptico. Nosotros lo que hacemos es hacer una colecistostomía y posteriormente lo enviamos a un centro de tercer nivel para que ingrese a unidad de cuidados intensivos y posteriormente llevar a cabo una colecistectomía laparoscópica de intervalo. Ahora, paciente con colecistitis aguda severa, manejo exactamente el mismo, médicos, ayunos, soluciones. Aquí los antibióticos a partir de la colecistitis aguda grado 2, el de elección es la piperacilina con tazobactam. Entonces, la dosis es de 4 gramos sobre 500 miligramos cada 6 horas. Y aquí hay algo más, un poquito, el flowchart es un poquito más fino. Pacientes que vamos a buscar si hay una respuesta favorable al tratamiento inicial, a los antibióticos, a las soluciones, a los vasopresores. Y, por ejemplo, tiene falla cardiovascular y recupera esa función cardiovascular, es decir, deja de utilizar aminas o la función renal ingresó con una creatinina de 6, de 7 y a los 2, 3 días ya tiene una función renal normal, son factores buenos de predicción para esta patología. Los factores negativos de predicción es que tenga bilirrubinas mayor a 2, disfunción neurológica o disfunción respiratoria. Si el paciente no tiene factores predictivos negativos y tiene factores predictivos positivos, contamos con un centro avanzado que tenga unidad de cuidados intensivos, que tenga un laparoscopista avanzada y se mejora el estado general del paciente, se puede llevar a una colecistectomía laparoscópica temprana. Si tiene predictores negativos positivos, si no tiene factores predictivos positivos, están ausentes, hay que llevar a cabo un drenaje urgente de la vía biliar, como hablamos de la colecistostomía. Si esto tiene una buena evolución, ya posteriormente se lleva a cabo la colecistectomía laparoscópica de intervalo. Si tiene pobre evolución, hay que mantenerlo en observación. No lo vamos a someter a un tratamiento quirúrgico porque esto, bueno, toda cirugía genera respuesta inflamatoria y la respuesta metabólica al trauma. Esto va a empeorar si el paciente está séptico y sobre todo si está chocado. Ahora, bueno, aquí cerramos el tema de colecistitis. No sé si hay alguna otra duda o alguna pregunta. De acuerdo. No, bueno, la siguiente complicación es la coledocolitiasis. Como vemos, cuando el hito, que ya hablamos de cuando se enclava y todo la colecistitis, pasa hacia la vía biliar, hacia el colédoco, genera el diagnóstico de coledocolitiasis o la entidad se llama coledocolitiasis. Definición, presencia de litos dentro de la vía biliar común. La prevalencia es del 11 al 36% en pacientes con colelitiasis y ese 36% del 5 al 20% va a generar un cuadro de coledocolitiasis. Bueno, la
coledocolitiasis puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando el hito se forma en el propio conducto colédoco o en el propio conducto hepático. Coledocolitiasis secundaria es cuando el hito migra de la vesícula, que es la más frecuente. Coledocolitiasis residual, pacientes que se realizaron colecistectomía y en menos de 2 años presentan un cuadro de coledocolitiasis, es una coledocolitiasis residual. Coledocolitiasis no complicada, paciente que solamente debuta con alto riesgo de coledocolitiasis y síndrome ictérico. Y coledocolitiasis complicada cuando ya tenemos un cuadro de colangitis aguda o un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. Como el hito está en la vía biliar, hay éstasis en la vía biliar y puede generar colangitis cuando hay una sobreinfección bacteriana de la vía biliar. Y también puede generar pancreatitis porque el conducto pancreático está obstruido, aumenta la presión hidrostática en el conducto de Wilson y eso va a generar pancreatitis aguda. La clínica, pues bueno, es un paciente que va a llegar ictérico y con un cuadro de dolor tipo biliar, ya lo describimos. El dolor tipo biliar, pues igual, cuadrante superior derecho, puede estar en el epigastrio, puede estar cólico y pues el paciente está con ictericia. Para que un paciente presente ictericia generalizada, al menos tiene que tener bilirrubinas totales mayor a 2. Y donde inicialmente se observa la ictericia en un paciente es en la membrana timpánica. Posteriormente ya se va a presentar en las conjuntivas, o bueno, en las escleras, para ser específico. Muy importante, paciente que no tenga fiebre. Si tiene fiebre, pues ya se genera lo que es la triada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor. Y ya podríamos hablar de un cuadro de colangitis. Laboratorios, hay pacientes que tienen patrón colestásico, bilirrubinas elevadas, fosfatasa alcalina elevada y gamma-glumatil transferasa elevada. Las enzimas pancreáticas van a estar normales porque si está la milasa o la lipasa más de 3 veces su valor superior, podemos hablar de una pancreatitis aguda de origen biliar. La BH tiende a estar normal, porque si no, podríamos hablar o de cole aguda o de colangitis. Ahora, aquí va el diagnóstico fino de coledocolitiasis. Para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis, nosotros nos guiamos en las guías de ASGE del 2010. Las guías de ASGE clasifican varios criterios como criterios muy fuertes, fuertes o moderados. No hay criterios leves. Criterios muy fuertes. Paciente que le hacen un ultrasonido y se observa el hito en la vía biliar, pues es un criterio bastante fuerte o criterio muy fuerte para coledocolitiasis. Paciente que tenga clínica de colangitis aguda ascendente o bilirrubinas totales mayor a 4. Esos 3 son los factores predictores muy fuertes para coledocolitiasis. El paciente con que tenga uno de estos 3 se va a catalogar dentro de los pacientes como alto riesgo de coledocolitiasis. Criterios fuertes, pacientes que tengan un colédoco mayor a 6 milímetros, que tengan elevadas las bilirrubinas de 1.8 hasta 4 y pues bueno, criterios moderados son los pacientes que tengan las pruebas de funcionamiento hepático normales, pacientes mayores de 55 años de edad y pacientes que tengan clínica de pancreatitis son, bueno, son los criterios moderados. Ay, se está trabando. Bueno, una disculpa, es que está atorando mi lab. Ok. Ahí está. Bueno, ahora, pacientes que ya tengan cualquier criterio muy fuerte entran como alto riesgo de coledocolitiasis y esto va, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué nos traduce esto? Si el paciente tiene alto riesgo de coledocolitiasis, tiene más del 50% de probabilidad de que realmente sea un lito lo que está generando el cuadro de la colestasis. Si tiene, si tiene solamente 2 criterios moderados y tiene riesgo moderado de coledocolitiasis, solamente tiene la probabilidad de un 10 a un 50%. Y criterios bajos, pues son todos los demás pacientes que son menos del 10% de riesgo de coledocolitiasis. Realmente nosotros no podemos asegurar el diagnóstico de coledocolitiasis hasta que se realice una CEPRE
o nosotros podamos ver a través físicamente el lito en el colédoco, ya sea a través de una exploración de la vía biliar o ya sea a través de estudios endoscópicos como una CEPRE. Como comentamos, los estudios diagnósticos, pues se prefiere el ultrasonido por su bajo costo, una sensibilidad del 20 al 90%. La CEPRE es un estudio diagnóstico terapéutico, ya que al momento de que nosotros hacemos de que se realiza la CEPRE, se hace la duodenoscopía, se localiza la ámpula de Vater, se realiza una esfinterotomía y hay diversos instrumentos para extraer los litos en el colédoco. Puede ser la canasta de Dormia, puede ser el balón insuflador, o sea, diversos instrumentos que usan los endoscopistas para extraer esos litos. Tiene una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad del 99 al 100%. Otro estudio para hacer un diagnóstico de coledocolitiasis puede ser al momento de que se está llevando a cabo la colecistectomía. Hacemos una colangiografía intraoperatoria. La colangiografía es canular el conducto cístico, inyectar un medio de contraste. Y si vemos que ese medio de contraste no llega hacia el duodeno, quiere decir que hay un defecto de llenado y hay algo que está interrumpiendo el paso del medio de contraste. Si está presente este signo que les comento, llevamos a cabo una exploración de vías biliares. Se quita la vesícula, se explora el colédoco y vemos qué es lo que está obstruyendo. Lo más seguro es que sea un lito. Se puede realizar la exploración de vías biliares y extraer ese lito. Hasta entonces hacemos el diagnóstico de coledocolitiasis o cuando se realiza la CEPRE y se extraen los litos. Ahora, el diámetro del colédoco. No todo paciente que llegue con un colédoco dilatado quiere decir que tiene piedras en la vesícula. Por ejemplo, pacientes de 40 años, el promedio del diámetro del colédoco es de 4 milímetros, normal menor a 6 milímetros. Pacientes mayores de 40 años, por cada 10 años arriba de los 40, el colédoco se va a dilatar hasta 1 milímetro. Lo normal puede llegar a ser hasta 8.5 milímetros. Y pacientes que tienen una colecistectomía previa pueden generar dilatación del colédoco de hasta 10 milímetros. Ahora, si nos vamos a las medidas del colédoco y queremos nosotros más o menos correlacionar qué tanta probabilidad habría de que tenga coledocolitiasis, pues aquí lo vemos. Un colédoco de 0 a 4 tiene 3.9% de riesgo de tener una coledocolitiasis. De 8.1 a 10, 32%. Y si es más de 10 milímetros, hasta un 50%. Bueno, pacientes, como comentamos, ya que catalogamos según las guías de ASGE del 2010 para calcular el riesgo de coledocolitiasis y entra en la categoría de alto riesgo, este paciente se va a CEPRE, es candidato a CEPRE. La CEPRE es un estudio invasivo, tiene sus complicaciones, entonces indicar una CEPRE no es cualquier cosa, tiene que estar justificada esa CEPRE. ¿Por qué? Por el riesgo-beneficio. Si el paciente no tiene absolutamente ningún riesgo de hacerle una CEPRE y solamente lo exponemos a que se pueda hacer una pancreatitis post-CEPRE, que tenga perforación, que tenga sangrado, pues bueno, no tiene caso. Tiene que ser un paciente que esté justificado y que entre dentro del alto riesgo de coledocolitiasis. Si es un paciente con moderado riesgo de coledocolitiasis, hay estudios invasivos y no invasivos para corroborar ese diagnóstico. Los no invasivos es hacer un ultrasonido endoscópico o una colangioresonancia magnética. Si cualquiera de esos dos estudios nos corrobora que hay una coledocolitiasis, ya posteriormente lo llevamos a CEPRE, es esta flechita. Los estudios invasivos es al momento de que nosotros hacemos la colecistectomía laparoscópica, permítanme, al momento de que hacemos la colecistectomía laparoscópica, podemos hacer una colangiografía intraoperatoria. Si tenemos un defecto de llenado, hacemos la exploración de vías biliares. O la otra opción es que nosotros al momento de que estamos haciendo la laparoscopía, hacemos un ultrasonido a través del laparoscopio. Si es positivo, pues bueno, puede haber dos opciones. Si el cirujano es habilidoso y tiene la experiencia para hacer una exploración de vías biliares laparoscópicas, pues adelante, la puede hacer. Si no, termina la colecistectomía y posteriormente ese paciente se lleva a CEPRE. Es una CEPRE posoperatoria. La CEPRE regularmente cuando entra dentro de este cuadrito se hace 24 horas después de la colecistectomía. Y pues bueno, si no tiene no entra ni a alto riesgo ni en moderado riesgo, se lleva a cabo una laparoscopía
una colecistectomía laparoscópica programada sin colangiografía intraoperatoria. Lick, Cintia, ¿tengo tiempo todavía? ¿Termino? Claro, doctor, adelante. Ok, los diagnósticos diferenciales, el cólico biliar, una colitiasis no complicada, colecistitis aguda, una disfunción del esfínter de Oddi o trastornos funcionales de la vesícula biliar es el diagnóstico diferencial. Ahora, hay algo muy frecuente que yo en lo personal he visto como residente, que a veces catalogamos a los pacientes como alto riesgo de coledocolitiasis. Sin embargo, nosotros, como les comento, no podemos hacer el diagnóstico hasta que nosotros tengamos el resultado de la CEPRE y veamos que realmente era un lito lo que estaba obstruyendo la salida de la bilis. Hay algo que se llama, por ejemplo, el síndrome de Lemmel, que hay un divertículo en la segunda porción del duodeno y que es periampular, y eso impide la salida de bilis hacia el duodeno, genera un síndrome ictérico. Entonces, lo más frecuente y es pensar que tiene coledocolitiasis. Sin embargo, al momento de que hacen la CEPRE, se dan cuenta que es un divertículo duodenal. El tratamiento, pues, es esfinterotomía. Si es, por ejemplo, una estenosis y no es un lito, se coloca una endoprótesis. Y pues bueno, pacientes, diagnósticos diferenciales, pacientes que tengan ictericia, hay que buscar que no tenga hepatitis, que no sea una enfermedad hepática como una cirrosis hepática, que no tenga trastornos hematológicos, principalmente que esté haciendo hemólisis, o que haya obstrucción de la vía biliar de cualquier índole, como les comenté hace un momento, divertículos, estenosis, tumores que estén obstruyendo o que hagan compresión extrínseca de la vía biliar. Y por último vamos a hablar de colangitis aguda. Mismo lito que como comentamos, empezó en la vesícula, ya después hablamos de colecistitis, después de coledocolitiasis. Ahora, este lito que generó la éstasis en el árbol biliar y por la éstasis en el árbol biliar generó un sobrecrecimiento bacteriano, ya entra el diagnóstico de colangitis aguda. Para hacer el diagnóstico de colangitis aguda, nosotros nos guiamos de las guías de Tokio 2018. La incidencia anual de la colangitis aguda es del 0.3 hasta el 1.6%, y de este 0.3 a 1.6, el 12% van a cursar con una colangitis aguda grave. Y pues bueno, de estos pacientes que estén graves, de este 12.3%, el 3.5 al 7.7% van a presentar lo que es la pentada de Reynolds, que es fiebre, ictericia, dolor, disfunción neurológica y disfunción cardiovascular. Y la principal causa de colangitis aguda, no es la única, es la coledocolitiasis. Como les comenté, un divertículo, una estenosis, un tumor que generen éstasis y sobrecrecimiento bacteriano pueden generar colangitis aguda. Las manifestaciones clínicas van a ser ictericia, dolor en cuadrante superior derecho y la fiebre. La fiebre tiene una sensibilidad del 26% para colangitis aguda. Ahora, hablando de criterios de Tokio, aquí cambian a comparación de los criterios de colecistitis. Los criterios de Tokio para colangitis nos hablan principalmente que tiene que haber una respuesta inflamatoria sistémica o inflamación sistémica. Tiene que haber colestasis y tiene que haber un estudio de imagen que demuestre que hay colestasis. Inflamación sistémica se traduce como fiebre mayor a 38 grados centígrados o que el paciente refiere a escalofríos, que tenga leucocitos mayores a 10,000, que tenga leucocitos mayor a 10,000 o que tenga leucopenia menor a 4,000. La leucopenia todavía es peor que la leucocitosis, habla de que el padecimiento lleva más tiempo. Que hay una elevación de la PCR mayor a 1, son los tres criterios, bueno, son los criterios para inflamación sistémica. Criterios para colestasis, hablamos de ictericia, bilirrubinas totales mayor a 2, a diferencia de coledocolitiasis que nos pide que al menos tenga bilirrubinas totales mayor a 4, para hacer el diagnóstico de colangitis solamente el criterio es bilirrubinas totales mayor a 2, o que tenga pruebas de funcionamiento hepático alteradas, fosfatasa alcalina, ALT, AST o gamma-glumatil transferasa mayor a 1.5 veces la desviación estándar mayor, es criterio de colangitis. Que en el estudio de imagen, principalmente en el ultrasonido de hígado y vías biliares, se observe dilatación de la vía biliar. Cuando reportan dilatación de la vía biliar, puede ser, por ejemplo, si la obstrucción es alta,
por ejemplo, que haya una estenosis en el conducto hepático, a lo mejor el colédoco está de calibre normal, mide 6 milímetros, pero la vía biliar intrahepática está dilatada de 10, de 12 milímetros, hay un patrón obstructivo y hay dilatación de la vía biliar. No necesariamente tiene que ser del colédoco, como en la coledocolitiasis, a comparación. Y pues bueno, que haya en el ultrasonido se evidencie que haya una piedra, que haya un stent o que haya alguna estructura que esté obstruyendo la salida de la bilis, es un criterio de Tokio para el diagnóstico de colangitis aguda. Ahora, un criterio A, aquí es muy necesario que tiene que haber un criterio A, o sea, tiene que haber inflamación sistémica, más un criterio B, que tiene que ver con colestasis, o un criterio C, B o C, o sea, que tenga colestasis o que tenga la vía biliar dilatada. Si no están los tres, solamente sospecha diagnóstica. Si se encuentran los tres criterios, es un diagnóstico definitivo para colangitis aguda. La clasificación es como la cole aguda severa, como la cole aguda, perdón. Puede ser colangitis aguda severa, moderada o leve. La colangitis aguda, vamos igual a buscar, a descartar que esté pasando lo peor. O sea, buscamos primero que no haya disfunción de órgano blanco. Es decir, si el paciente tiene hipotensión o falla cardiovascular, que tenga uso de vasopresores, dopamina mayor a 5 microgramos por kilo, noradrenalina o presión arterial sistémica menor a 100, pues bueno, es una disfunción cardiovascular. Que el Glasgow sea menor a 15, disfunción neurológica. Que tenga un índice de Kirby menor a 300, disfunción respiratoria. Que tenga creatinina mayor a 2, es disfunción renal. Prolongación de los tiempos de coagulación mayor a 1.5. Recordamos que en el hígado se producen los factores de coagulación que son vitamina K dependientes. Si hay una falla hepática, no se van a producir esos tiempos de coagulación, por lo tanto el INR y los tiempos van a estar prolongados. O que tenga falla hematológica con plaquetas menor a 100,000. Si no tiene ninguno de estos parámetros, no cumple con criterios para colangitis aguda severa. Vamos a buscar ahora que no tenga colangitis aguda moderada. Si tiene leucos mayor a 12,000, leucopenia menor a 4,000, fiebre de 39, paciente añoso de más de 75 años de edad, que las bilirrubinas sean mayores a 5 miligramos sobre decilitro, o que tenga hipoalbuminemia menos del punto, que sea menor al 0.7 veces la desviación estándar del laboratorio, o sea, del patrón mayor, o sea, del límite superior, perdón, es hipoalbuminemia y se genera como colangitis aguda moderada, o sea, entra dentro de los criterios para colangitis aguda moderada. Si no tiene criterios para colangitis aguda severa ni para colangitis aguda moderada, pues bueno, como está ahí amarillita, pero está bien, como March. No, tiene una colangitis aguda leve y hay que iniciar el tratamiento. Entonces, para el tratamiento en los 3 grados van a ser muy similares. Tienen que ser soluciones para mantener un adecuado estado hídrico del paciente. Tienen que ser antibióticos y pues tiene que haber un drenaje de la vía biliar. Pacientes que ameritan CEPRE. Bueno, para el paquete diagnóstico, pues el diagnóstico se tiene que hacer dentro de las primeras 6 a 12 horas. Los estudios de imagen que se pueden utilizar es el ultrasonido de hígado y vías biliares, la TAC, la colangioresonancia, la gammagrafía con estudio de ida, perdón, y pues la clasificación de la colangitis, no porque el paciente llegó con colangitis aguda moderada, se queda toda la hospitalización como colangitis aguda moderada. Aquí hay algo muy importante, la clasificación se va a realizar al momento del diagnóstico, es decir, al momento de que tú tienes tu primer contacto con el paciente. Posteriormente, esa colangitis hay que reclasificarla dentro de las primeras 24 horas que se inició el tratamiento médico. Y posteriormente, cada 24 o 48 horas. En colangitis aguda severa se reclasifica la colangitis cada 24 horas. En colangitis aguda moderada se puede reclasificar hasta cada 48 horas. Al momento de que hacemos el diagnóstico, vamos a iniciar la terapia hídrica, reposición de electrolitos, analgésicos IV y antibióticos a dosis plenas. En un momento vamos a ver qué antibióticos se utilizan. Bueno, si el paciente tiene una colangitis aguda grado 1 y que no tiene respuesta inicial en 24 horas al tratamiento médico, hay que llevar a cabo un drenaje inmediato. Lo ideal es que sea un drenaje a través de endoscopía, o sea, de una CEPRE. En grado 2 y grado 3 ya amerita que haya un drenaje urgente de la vía biliar.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en un hospital que en ese momento no cuenta con un endoscopista, que no tenemos la CEPRE a la mano, podemos hacer un drenaje de la vía biliar incluso a cielo abierto, hacer una cirugía de derivación de la vía biliar. Podemos hacer una coledocotomía, colocar una sonda en T para derivar la vía biliar. O, por ejemplo, en centros muy avanzados que vemos que la obstrucción es alta a nivel del conducto hepático, se puede hacer una colangiografía transhepática percutánea, sobre todo si el conducto hepático derecho mide, por ejemplo, 12 milímetros, se puede hacer vía percutánea. Esto depende mucho del centro en el que estemos laborando y qué es lo que tengamos a la mano en ese momento. Bueno, pacientes con colangitis aguda grado 3, por definición, porque es una colangitis aguda severa, es candidato a la unidad de cuidados intensivos para adultos. Se tiene que manejar apoyo orgánico para las fallas orgánicas que el paciente presente. Si tiene falla respiratoria, pues darle terapia con oxígeno, con mascarilla Venturi. No sé lo que el intensivista decida, ellos son los especialistas en eso. Si tiene falla, por ejemplo, si tiene plaquetopenia, no por la plaquetopenia, pues obviamente la plaquetopenia es secundaria a la sepsis, es una falla hematológica, hay que transfundirle botones plaquetarios, o una aféresis plaquetaria, lo que necesite el paciente, y hay que derivar esa vía biliar, tiene que ser un drenaje inmediato. No tenemos que esperar hasta que suban las plaquetas porque nunca van a subir porque el cuadro de plaquetopenia es la falla hematológica secundaria a la sepsis. Es una plaquetopenia asociada a sepsis. Así lo describen en las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, en pacientes con colangitis grado 2 y grado 3, es muy importante que al momento de que nosotros hagamos el diagnóstico tomemos un hemocultivo y al momento de que drenemos la vía biliar hagamos un cultivo de la bilis. Recordemos que las terapéuticas antimicrobianas son terapéuticas antimicrobianas empíricas o dirigidas. Lo ideal es que siempre sea dirigida, o sea, que siempre tengamos un cultivo y saber a qué estamos atacando, a qué es sensible y a qué es resistente. Ahora, vamos a tratar, ya que hicimos esto, ahora sí, vamos a tratar la etiología. Si es un divertículo duodenal, pues amerita esfinterotomía. Si es una estenosis, amerita dilatación endoscópica y colocar un stent. Si es un cálculo en el colédoco, es una coledocolitiasis, pues bueno, hay que hacer una CEPRE y extracción de ese lito. Los litos no solamente pueden estar en el colédoco, incluso pueden ser intrahepáticos y el drenaje tendría que ser transhepático percutáneo. Esto lo vamos a hacer como tratamiento definitivo. Entonces, para esto es necesario primero, pues, verificar qué es lo que está generando el cuadro de colangitis. Por ejemplo, si es un paciente con tumor de cabeza de páncreas, pues bueno, hay que colocarle su endoprótesis. Bueno, el endoscopista le coloca su endoprótesis y de esta manera drenamos la vía biliar. Pero, por ejemplo, si se fue a CEPRE y ya es un paciente con colangitis aguda severa, y no se pudo colocar la endoprótesis, no nos vamos a quedar como, pues bueno, no se pudo. No, o sea, hay que buscar de qué manera vamos a derivar esa vía biliar. Puede ser incluso una cirugía, como les comenté, a cielo abierto, hacer una coledocotomía y colocar una sonda en T. El chiste o aquí el punto es que se derive la vía biliar y nosotros tratemos el foco séptico. Y pues bueno, si es una coledocolitiasis, ya que se resuelve el cuadro de la colangitis, se puede llevar al paciente a una colecistectomía. No vamos a darlo de alta y a esperar a que haga otro cuadro de colangitis, que haga un mirisis, que haga pancreatitis, pues no, porque ya tuvo una colelitiasis sintomática complicada, no vamos a esperar a que se complique más. Y por último, pues vamos a trasladar al paciente. Ahora, los agentes causales en colangitis aguda, principalmente la E. coli, y en segundo lugar la Klebsiella, en tercer lugar Pseudomonas y en cuarto Enterobacter. El tratamiento para colangitis aguda leve, pues es una cefalosporina de tercera generación como primera línea de ataque, segunda carbapenémicos, el ertapenem, y pues bueno, incluso puede ser las quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, más menos metronidazol. En grado 1 solamente un antibiótico de los que mencioné. En grado 2 y grado 3 es el de elección piperacilina con tazobactam, 4 gramos sobre 500 miligramos cada 6 horas, o si no tenemos en nuestro centro disponible piperacilina con tazobactam,
podemos asociar una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Si no tenemos cefalosporina de tercera generación, la tercera línea es ertapenem o la cuarta línea, una quinolona asociada al metronidazol. Para colangitis aguda severa es el mismo tratamiento. Bueno, la diferencia es que te recomiendan cefepime en lugar de la ceftriaxona, una cefalosporina de cuarta. Tratamiento definitivo, como comentamos, CEPRE, drenaje urgente de la vía biliar, puede ser una cirugía abierta si la CEPRE no fue resolutiva o no te ayudó a derivar la vía biliar. Y posteriormente, si fue secundario a un cuadro de colelitiasis, pues bueno, hay que hacer una colecistectomía laparoscópica. Y si no se pudo, por ejemplo, si el paciente tuvo coledocolitiasis y tiene criterios de un lito difícil, es decir, que el lito está en el colédoco de más de 15 milímetros, que esté enclavado en el esfínter de Oddi, a veces no se puede extraer por CEPRE, pues bueno, hay que hacer una exploración de la vía biliar. Hay dos tipos, bueno, a grandes rasgos hay dos tipos, abierta o laparoscópica. Lo ideal es que sea laparoscópica, pero si en nuestro centro no hay un laparoscopista avanzado, pues bueno, lo podemos hacer abierta. CEPRES, pues como comentamos, pacientes ictéricos, se les va a mandar a hacer la CEPRE, paciente que no esté ictérico, pero tenga sospecha bioquímica con alteraciones de la función hepática e imagen de padecimiento biliar o pancreático, es decir, que haya una dilatación del árbol biliar, tiene un éxito del 95 al 100%. Las complicaciones, pues bueno, a corto plazo, pancreatitis, sangrado, recurrencias, estenosis, colangitis, complicaciones de una CEPRE. Por eso les comento que la CEPRE tiene que estar bien justificada porque tiene sus complicaciones. Y pues bueno, una exploración quirúrgica va a estar indicada cuando hay una CEPRE fallida, cuando en nuestro centro no hay una CEPRE disponible, cuando la colecistectomía laparoscópica se hace una colangiografía transoperatoria y es positiva, con un defecto de llenado más a 4 milímetros, se puede hacer una exploración de vías biliares y tiene un éxito cercano al 100%. Complicaciones de una exploración de las vías biliares, una lesión de la vía biliar, que antes se conocía como disrupción de la vía biliar, persistencia de litos, estenosis o pancreatitis. Y pues bueno, con esto termino. Creo que me pasé un poco de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, las puedo contestar rapidito. Tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿cómo se realiza una exploración de la vía biliar? Bueno, la exploración de la vía biliar, la definición como tal de la cirugía, es cuando nosotros accedemos a la vía biliar, es decir, al conducto colédoco o al conducto hepático, lo que tenga que ser necesario. Lo más frecuente es que accedamos al conducto colédoco. Hay tres formas de hacer una exploración de vía biliar. Una vez que quitas la vesícula a través del conducto cístico, para esto el cístico tiene que estar dilatado. Se le denomina exploración de la vía biliar por vía transcística. Puede ser a través de una coledocotomía. Nosotros buscamos el colédoco, primero aspiramos con una aguja, verificamos que estemos en vía biliar y que no estemos en duodeno. Si aspiramos bilis, hacemos una coledocotomía, que es una incisión en el colédoco paralela a su eje longitudinal, aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Posteriormente se introducen pinzas que son especiales, son las pinzas de Randall, para extraer los litos. O la tercera opción es hacer una exploración de vías biliares transduodenal, que es la peor, es la última que dejamos, cuando no de plano no podemos ver la vía biliar y que el cístico no está dilatado, pues bueno, y el paciente está con colangitis aguda severa, por ejemplo, es necesario derivar la vía biliar, no queda de otra más que hacer la transduodenal, que es, no es la de elección, porque en el momento en que nosotros abrimos el duodeno tarda demasiado en cicatrizar, porque pasan aproximadamente 4 litros de secreciones al día por el duodeno. Pero bueno, transduodenal, abres el duodeno, localizas el ámpula de Vater y metes por ahí la pinza de Randall, haces la esfinterotomía, ahora sí que a cielo abierto. Abriste la pared abdominal, abriste el duodeno y abriste el ámpula de Vater.
Entonces son las tres formas de hacer una exploración de vía biliar. Ahora, esas tres formas también se pueden hacer de manera laparoscópica. Si nos preguntaran, por ejemplo, en un examen, ¿cuál es el método de elección para una exploración de vía biliar? Para empezar, tiene que ser laparoscópica y en segundo lugar tendría que ser transística. ¿Por qué? Porque generamos menos invasión o la cirugía es menos agresiva que si, por ejemplo, fuera cielo abierto, que es una cirugía abierta, y aparte abrimos el duodeno y aparte abrimos el ámpula de Vater, pues bueno, genera más respuesta al trauma. Perdón, respuesta metabólica al trauma. Entonces, por eso es que se prefiere de manera laparoscópica y transística. Sí. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué parámetros se deben considerar para decidir conducta quirúrgica vía laparoscópica o vía convencional? Esa pregunta, bueno, la verdad es muy fácil de responder. Es a la que el cirujano esté acoplado. Si el cirujano no tiene experiencia, por ejemplo, para llevar a cabo una colecistectomía laparoscópica, desde un inicio puede iniciar con una colecistectomía abierta. Sin embargo, las directrices de Tokio, las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, la EMC, que son las clínicas europeas, siempre van a recomendar primero intentar una colecistectomía, bueno, o cualquier cirugía laparoscópica, menos invasiva. Como les comenté, hay menos infección del sitio quirúrgico. Si iniciamos protocolo ERAS, el paciente está menos días hospitalizado, se puede dar de alta más rápido, hay menos respuesta metabólica al trauma. Entonces son diversos los beneficios en una colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué tendríamos que empezar una cirugía inicialmente laparoscópica? Porque si en caso de que nosotros, por ejemplo, estemos haciendo una colecistectomía por una cole aguda moderada o cole aguda severa y de plano no localizamos las estructuras, no logramos hacer una visión crítica de Strasberg adecuada, no logramos observar el conducto cístico, la arteria cística, pues la convertimos a cielo abierto. Sin embargo, si empezamos como una colecistectomía abierta, pues ya no hay vuelta atrás, va a ser abierta como del lugar. Pero las directrices siempre van a marcar primero iniciar como una cirugía laparoscópica. Posteriormente, si no se puede, no es un error, no es una falla del cirujano, al contrario, las directrices te mencionan que es un acierto. Si tú iniciaste laparoscópica y tú no te sientes confiable, no localizas las estructuras de manera adecuada, pues bueno, terminas la cirugía a cielo abierto y eso no es una complicación de la cirugía, al contrario, es un acierto porque estás viendo o estás velando por la seguridad del paciente. ¿Qué prefieres? Intentar hacer la cirugía laparoscópica como dé lugar y que en lugar de ligar el cístico ligas el conducto hepático derecho o le das un llegue al colédoco y le generas al paciente disrupción de la vía biliar, pues bueno, mejor la abres, haces una adecuada visión y tratas de evitar las complicaciones. Entonces, convertir una cirugía laparoscópica a cielo abierto no es un fallo, es un acierto porque estás viendo por la seguridad del paciente. Además de que dependemos de los centros hospitalarios, no en todos los hospitales hay laparoscopio disponible. Pero bueno, es la respuesta, son esos factores. Depende del cirujano, del medio hospitalario, y pues bueno, si se cuenta con el instrumental, pues hay que intentar la laparoscópica y si no, se convierte a cielo abierto. Muy bien, la siguiente es, en el tratamiento de cólico biliar, ¿podemos iniciar con opioides? ¿Y por qué es ideal empezar con AINES? Ok. No es ideal empezar con opioides. Como los analgésicos también tienen sus escalones terapéuticos, son como los antimicrobianos. Es como si para una colangitis aguda leve nosotros le damos piperacilina con tazobactam a dosis plenas. O sea, estás generando una bomba para matar, no sé,
a algo muy pequeño. Entonces, tenemos que empezar del escalón más bajo e ir subiendo las dosis. ¿Por qué se indican AINES? Porque como comentamos, en un cólico vesicular, por lo regular es secundario a la obstrucción transitoria del conducto cístico. La fisiopatología vendría siendo la misma que la colecistitis aguda. La diferencia es que en algún momento ese conducto cístico se desobstruye y vuelve la presión hidrostática intravesicular, vuelve a su normalidad. Pero bueno, mientras el paciente tenga la presión hidrostática aumentada y el conducto cístico esté obstruido, va a generar prostaglandinas, va a generar respuesta inflamatoria localizada. Si nosotros damos un AINES, pues obviamente, como sabemos, los AINES actúan a través de la enzima de la ciclooxigenasa. Esto va a disminuir la producción de prostaglandinas, principalmente la prostaglandina 2, que está asociada a la colecistitis y al cólico vesicular. Por eso es que se indica inicialmente un AINES, no doble AINES, un solo AINES y tienen que ir subiendo las dosis. O sea, por ejemplo, de ketorolaco, vamos a iniciar con ketorolaco 30 cada 12, por ejemplo. Y si no funciona, bueno, ketorolaco 30 cada 8. Obviamente siempre cuidando, por ejemplo, si usas ketorolaco, pues la función renal. Y es muy bueno asociarlo a un antiespasmódico, porque como comentamos, el dolor del cólico vesicular es un dolor sordo. Las fibras por las que se traduce el dolor o las que se transmite el dolor son las fibras tipo C. Entonces, por eso es importante también asociar un antiespasmódico.